Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a comenzar a partir de este momento y en la próxima hora la revisión de 3 temas que son noticia, como siempre, con información y con análisis. Aquí están, el primero de ellos es noticia Cuba. En la recta final de la consulta popular detallamos y analizamos uno de los asuntos más debatidos en el proceso, el de la propiedad privada. Este domingo, recordamos, el pueblo decidirá si vota por una nueva constitución. Segundo tema que es noticia, México. En el inicio de la era AMLO disminuye la censura al periodismo crítico, pero se mantienen las amenazas y lamentablemente el asesinato contra los comunicadores. En los primeros meses de su gobierno han muerto 4 periodistas y en el sexenio de Peña Nieto la cifra superó los 50. Se trata de una radiografía que vamos a analizar. Tercer tema que es noticia, Venezuela. Este martes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reiteró su obediencia, subordinación y lealtad al gobierno del presidente Maduro. En un claro mensaje al presidente Donald Trump, dijeron que ni las amenazas ni el chantaje fragmentarán la dignidad, la fortaleza y la moral. Son asuntos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, una de las razones que marcan la necesidad de una reforma constitucional en esta nación es la transformación económica que se ha ido suscitando en los últimos años para perfeccionar el modelo económico y social de desarrollo socialista. Nuestro corresponsal en La Habana, Alien Fernández, nos acerca precisamente a uno de los temas más polémicos del texto constitucional que será votado el referendo el próximo domingo, 24 de febrero. Al restaurante La Moneda Cubana, en el mismo centro de La Habana Antigua, llegan turistas de todo el mundo para disfrutar los más auténticos platos de la cocina cubana. El texto constitucional a debate en el país caribeño reconoce explícitamente la existencia de la propiedad privada en la que se insertan negocios como este. Creo que es importante que se esté reconociendo la propiedad privada, así ya quedaría establecida y no crearía más falsas expectativas. Creo que también se debería reconocer la inversión nacional, ya que no hay nadie con más conocimiento de lo que necesita el país que nuestros propios habitantes. También creo que se debería liberar las fuerzas productivas para abaratar los costos de las materias primas que uno necesita. Muchos negocios privados participan en proyectos sociales como este, donde reciben cursos de gastronomía, cantina y cultura general, adolescentes y jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. Los restaurantes son espacios de formación de los alumnos y luego de graduados los reciben como fuerza de trabajo. Yo creo que, y esto se ha logrado con la articulación del sector estatal y del sector gubernamental con el sector no estatal. Yo creo que hoy en Cuba no me parece que la alta dirección del país está apostando también por una sociedad más equilibrada, más justa, y hoy no debemos estar dividiendo los sectores. Yo creo que todos somos el pueblo de Cuba y que todos tenemos que trabajar por una Cuba próspera, por una Cuba sostenible, y eso es lo que hoy plantea la Constitución. Para este investigador de temas económicos, uno de los logros del anteproyecto de Constitución es no demonizar la propiedad privada. Sin embargo, considera necesario innovar en esa relación armónica entre el sector estatal y no estatal para no perder de vista que lo primero es el bienestar de la población. El socialismo cubano se empezó a aplicar desde bases de una estatalización de la sociedad, de una estatalización de la economía muy amplia, que ya está demostrado que no funcionó a esos niveles, desde que el más pequeño taller de carpintería, la barbería más pequeña fuera estatal, ya se vio que no funcionó. Entonces, por eso yo recalco que hay que ser innovadores, creativos en todo el establecimiento de esos vínculos. No hay que tenerle temor, no hay que a la concentración de la riqueza por una amplia propiedad privada.
eso con vínculos financieros y económicos que funcionen, reales, para las condiciones que hoy tiene Cuba y para las que iremos alcanzando en la evolución de estas medidas, por supuesto, habrá el punto final tiene que ser mejor. El reconocimiento de la propiedad privada en la posible nueva constitución ha generado un gran debate al interior de la sociedad cubana, por ejemplo, sobre cómo controlar la acumulación de la propiedad. Sin embargo, para muchos lo más importante es no renunciar a la construcción del socialismo, pero tener en cuenta que para poder repartir la riqueza, primero es preciso crearla. Alien Fernández, Telesur, La Habana. Y precisamente a La Habana nos vamos con nuestro enviado especial, Rolando Segura, con más información, con el análisis desde un set que ya ven ustedes en pantalla. Hola Rolando, muy buenas noches. Adelante. Saludos Tatiana, en efecto ya estamos acá en La Habana, en uno de los puntos más emblemáticos de esta ciudad que pronto estará cumpliendo 500 años. Estamos ya en la cobertura especial a propósito de este referendo que tendrá lugar el próximo domingo, en que los cubanos, las cubanas decidirán si aprueban o no la nueva constitución de la República de Cuba, que luego de un amplio proceso de consultas, de debate nacional, ya se someterá a la aprobación de los más de 8 millones de cubanos habilitados para ejercer su derecho al voto. Han sido semanas, meses de intenso trabajo, de intensas discusiones para transformar totalmente la Constitución de 1976. Recordemos que antes, desde 1976, se habían hecho algunas reformas parciales que según las leyes cubanas podría asumirla la propia Asamblea Nacional, pero en esta oportunidad en la que se transforman casi la totalidad de los artículos de la Constitución, esto precisaba un amplio debate con la población y también, por supuesto, este referendo constitucional que tendrá lugar el próximo domingo. Pero sobre este tema estaremos conversando hoy con un diputado a la Asamblea Nacional, precisamente el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Tecnológica de Cuba, la llamada CUJAE. Vamos a conversar con Danis Díaz Pereira. Bienvenido a Telesur, Dani. Gracias a usted por invitarnos, es una oportunidad poder hablarle al mundo. Dani, tú como diputado a la Asamblea Nacional fuiste testigo de la manera en que se discutió, que se presentó este proyecto de reforma constitucional. Si pudieras destacar alguna idea esencial acerca de cuál ha sido o cuál hubiera podido ser la característica fundamental de todo este proceso que culmina el próximo domingo con el referendo constitucional acá en Cuba. Sí, sobre ese tema hemos hablado mucho y yo creo que coincidimos. Varios diputados y varias personas que sobre esto debaten, y es en la forma en que se redactó el documento. O sea, la participación que tuvo el pueblo directamente en la redacción del documento, algo sin precedentes, que realmente la hace única en su propio desarrollo y que demuestra de alguna manera la participación directa en la elaboración, en transmitir las ideas que tiene que defender una Carta Magna, y que sea el pueblo quien haya participado de forma democrática en este proceso de consulta, la hace distinta y la hace sin duda más democrática. Y ahora, ¿cuánto se parece esas opiniones, esas inconformidades que de alguna manera manifestaron algunos sectores de la población cubana con lo que finalmente ustedes, los diputados en la Asamblea Nacional, aprobaron ya, pusieron en letra, como letra menuda en esa constitución que se debe votar el próximo domingo? Yo creo que es una forma coherente. O sea, el texto final que el próximo domingo está sometido al criterio de todos los cubanos y cubanas realmente es coherente con la discusión. O sea, en la discusión, y tú lo decías, hubo inconformidades, hubo también problemáticas de la sociedad que se plasmaron, y en esa redacción se ve finalmente esa problemática. Y quizás la que no quedó plasmada de forma textual, como algunos sectores pudieron haberlo manifestado, están todos los argumentos legales, políticos, sociales, explicados además a la población de por qué no está finalmente puesto de esa manera, aunque en sí su mayoría tiene una forma manifestada en el proyecto constitucional que 24 irá a referendo.
Realmente insisto en que fue coherente porque todas las propuestas fueron oportunamente valoradas, porque se fue transparente en los números que están públicos de cuántos artículos fueron transformados, cuántas propuestas, cuál fue el orden de prioridad a la hora, o sea, dónde se enfocaron más los planteamientos de los cubanos y las cubanas que participamos del proceso, y realmente se fue prudente y coherente en el resultado. Yo creo que los cubanos los hemos reflejado en ese documento. Y en particular los jóvenes, ese sector, los estudiantes que tú representan, hoy las preocupaciones, las inquietudes, la visión de futuro que tienen los jóvenes cubanos está reflejado en ese proyecto de constitución, en esa ya que se va a someter al referendo el domingo. Bueno, yo creo que sí. Creo que estaba presente, además lo defendemos en la universidad, lo discutimos mucho como jóvenes, debatimos más profundo algunos análisis y también desde el interés que pueda tener. Hay artículos generales que benefician a la sociedad en su conjunto y como parte de ella también nos sentimos beneficiados, pero hay artículos particulares, desde la historia incluso, en el preámbulo de la Constitución se manifiesta que hemos llegado a este punto y se da un reconocimiento a los movimientos estudiantiles dentro de la lucha revolucionaria. En la primera mitad del siglo pasado se manifiesta y se reconoce al movimiento estudiantil, a los movimientos juveniles como parte protagónica de ese proceso. O sea que desde la historia se reconoce. En la vida práctica, por ejemplo, hay un reconocimiento, yo recordaba el artículo 32 en el inciso A y F como hace un reconocimiento a la ciencia, a la tecnología que desarrollamos en las universidades. Puntualmente siempre utilizamos de ejemplo el artículo 87, donde se reconoce a los jóvenes como forma protagónica de transformación a la sociedad, pero no solo es que se reconoce, es que ese artículo atribuye responsabilidad a la sociedad, a las familias y el Estado de darle las atribuciones y darle las herramientas a los jóvenes para que puedan tener ese protagonismo. Asimismo, los derechos a la educación de forma gratuita desde los primeros años de la educación, por supuesto, hasta la de posgrado, también es un logro que ya tenía el documento constitucional anterior, pero que este lo reafirma y eleva sobre todo la calidad. Ya reconocías que hubo también contradicciones, discusiones que fueron muy intensas. ¿Cómo se dio eso al seno de los estudiantes? ¿Están hoy todas las preocupaciones de los estudiantes o todas sus inquietudes recogidos en esa constitución? ¿En qué aspecto los estudiantes estarían aún inconformes, por ejemplo? Bueno, sería demasiado ambicioso reflejar que todas las inconformidades estén plantadas en el documento constitucional, pero creemos que sí, que de forma general hay un criterio de aceptación, hay un criterio de aprobación al documento porque se reflejan las principales cuestiones. ¿En qué aspecto todavía no estaría ahí contenido esa preocupación, ese ímpetu de los jóvenes? Bueno, quizás todavía en el tema de cómo se plasma lo que hoy tiene el proyecto constitucional. O sea, hay cosas incluso desde lo económico que Por ejemplo. Por ejemplo, cuando se hablan de los tipos de economía, o sea, la economía que hoy el socialismo defiende y nuestro proyecto constitucional amplía esos tipos de economía y todavía hay algunas preocupaciones en cómo se implementa eso finalmente en el país, que va a quedar en las leyes, por supuesto. También el tema que se amplía de los conceptos de familia, que yo creo que encierra de alguna manera el criterio general, pero sigue creando en ese propio proceso de transformación del pensamiento de toda la sociedad, sigue quedando algunas preocupaciones de cómo Cuando se hablas vería. de familia te refieres a ese artículo que fue muy polémico, el artículo, lo que hubiera sido el artículo 68 de la Constitución y que finalmente no llegó a ser luego de esa discusión relacionado que podría abrirle una puerta al matrimonio igualitario en Cuba. Bueno, yo lo veo diferente, o sea, no concentro cuando hablo de familia justamente en el artículo 68 del proyecto anterior, sino en cómo se amplían los conceptos de familia. O sea, el proyecto constitucional que no elimina lo que defendía el 68, sino que lo reforma y le da una visión más amplia, convirtiéndose ahora en el artículo 82, o sea, le da otra visión, pero nosotros conceptamos como jóvenes, desde este sector, la visión que se le da a las familias, las oportunidades que se da como los diferentes tipos de familias y cada persona se puede identificar en uno de esos tipos de familias y en el que decida sentirse identificado tenga las mismas oportunidades y derechos que el resto de los tipos de familias. Se habla también en los análisis que se hace de esta nueva constitución, de que se amplían, se consolidan los derechos en la sociedad cubana. ¿Cómo interpretan este hecho desde el sector estudiantil, juvenil? Esa fue sin duda de las cosas mejor recibidas. O sea, previo al proceso de consulta, cuando todavía en la Asamblea Nacional no discutíamos
el primer proyecto, se acercaban en la universidad a los jóvenes a los que teníamos la oportunidad de estar directo en el momento y se cuestionaban, bueno, cuáles van a ser los derechos que van a tener, porque ya la Constitución del 76 era progresista para su época y tocaba ajustarse a las transformaciones del siglo XXI, del momento que estamos viviendo, y había una exigencia de los jóvenes cuáles son los derechos. Yo creo que sí hubo aceptación por la ampliación que se da, insisto, desde la parte social. Ampliación, por ejemplo, ¿a qué se refiere esa ampliación? Bueno, concretamente, ¿en qué concretamente aspecto? En los derechos de la ciencia y la tecnología, o sea, la libre investigación, aportando al desarrollo del país, también a los temas ligados a la inversión, a la inversión que se tiene, los temas penales, o sea, la participación que tiene el ciudadano, el derecho también a poder denunciar o poder formar parte de un proceso legal a instituciones de varios formatos jurídicos, poder denunciar ante un supuesto hecho de violación de derechos. Que eso no existía anteriormente. Bueno, no estaba de la forma redactada que hoy tiene el proyecto constitucional. O sea, nuestra constitución anterior... Entonces es un cambio de forma, no de fondo. Yo creo que es un cambio de forma que le da más ampliación al concepto, porque el anterior dejaba marcos a las leyes, no estaba contenido textualmente en el proyecto constitucional. Y esta nueva Constitución realmente da la oportunidad más clara de que desde la Constitución se tenga. Otro derecho muy importante y muy discutido es el derecho al respeto a los animales, a la flora, a la fauna, y este proyecto constitucional lo tiene, que no lo tenía el anterior y que tampoco lo tenía el proyecto constitucional. Y fue de las cosas que más los jóvenes también estuvieron discutiendo, el derecho a la protección animal y a la protección al medio ambiente, que lo tenía el proyecto y ahora se amplía a nosotros y lo pone directamente. Quedará, por supuesto, a las leyes explicar cómo será el derecho a la flora y la fauna, pero ya al menos desde la Constitución se da un apoyo para su protección. Se lee en esta nueva Constitución, y fue un aspecto de mucho debate también, la ratificación del carácter socialista del proyecto político cubano, y en un momento no aparecía la palabra comunismo en el primer proyecto que se presentó y después se incorporó de nuevo. ¿Qué pasó en este aspecto? Yo creo que era una forma, o sea, como primeramente sale en el proyecto constitucional, era una forma de ser coherente de alguna manera con la vida práctica. O sea, estamos en una sociedad que está construyendo el socialismo, que está fortaleciendo las bases del socialismo en Cuba y que sigue proyectando, por supuesto, su camino hacia el comunismo, porque además desde las bases del socialismo respetamos y además defendemos a Marx, sus ideas, Lenin, por supuesto el pensamiento martiano y sin duda el pensamiento fidelista. Y quizás la intención de no ponerlo en el primer proyecto era que se pareciera concretamente a lo que estábamos defendiendo. Hoy construimos el socialismo rumbo a ese comunismo. Pero yo creo legítimo, y creo además positivo que haya sido el pueblo el que haya defendido de alguna manera que se mantenga la palabra comunismo, que no desapareció en el proyecto institucional totalmente, porque nuestro partido sigue siendo y seguía siendo el Partido Comunista de Cuba, y así lo reflejaba, igual que nuestra Unión de Jóvenes Comunistas, y lo reflejaba el primer proyecto que sale a la discusión, pero que el pueblo defienda, que se mantenga textualmente en la palabra comunismo. Yo creo que es coherente con la historia, creo que es coherente como pensaba el pueblo, y que para nada era la intención de la comisión redactora, ni mucho menos de la Asamblea Nacional, de eliminar ni de traicionar el camino hacia el comunismo, sino de verlo más práctico de alguna manera, y qué bueno, ¿no?, que fue el pueblo quien defendió mantener la palabra en el proyecto. Llama la atención que mientras en Cuba está esta discusión y según afirma es el pueblo quien reclama incluso esa palabra que habla del carácter socialista de la revolución cubana y del proyecto cubano, sin embargo escuchamos al presidente de la nación vecina, al presidente de Estados Unidos, en un discurso esta semana hablando de cómo se va a acabar el socialismo en Cuba. Esa es una visión que el presidente de Trump defiende desde su política, que nada tiene que ver con lo que hoy hacemos en Cuba. Como estamos acostumbrados desde ese vecino país, donde también recibimos muchos elogios, donde recibimos mucho cariño y donde recibimos muchas personas que defienden el proyecto cubano, también recibimos mentiras, recibimos personas que hacen daño constantemente y que quieren desmontar la verdad de Cuba. Y esa sin duda es de la que él quería defender. Que los cubanos traicionamos el comunismo, o cómo
pensar destruir esa idea comunista en Cuba, pero se encuentra con un pueblo que defiende que en la Carta Magna de la República se mantenga las ideas comunistas, se mantenga la palabra en sí, comunismo, que nada tiene que ver con lo que él estaba intentando decir en su discurso. Es su opinión, la forma de manifestarlo, pero está muy alejada de la realidad cubana, está muy alejado de lo que los jóvenes y de lo que el pueblo cubano dice y defiende. Varias administraciones estadounidenses desde 1959 hasta la fecha, de alguna manera u otra, han manejado este discurso de que pronto va a ser el fin de la revolución cubana, y decía hoy el canciller cubano que el próximo domingo la respuesta en las urnas será precisamente la respuesta a Donald Trump. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido? También eso es normalmente lo que pasa en Cuba. Decías, y creo que sí, que es cierto que las administraciones estadounidenses han intentado y han puesto fechas, y de hecho lo hacen constantemente, el bloqueo es una realidad, y siempre el pueblo cubano ha salido en defensa con hechos concretos. Lo hace hoy con toda la ayuda que tienen en el mundo entero, dando a lo mejor que tiene, que son sus hijos, para ayudar en la educación, la salud, en tantos sectores. Y va a ser el 24 de febrero una muestra más de la unidad del pueblo cubano, va a ser una muestra más de lo que defendemos en pensamiento, y va a ser sin duda una respuesta a esas intenciones de querer eliminar el comunismo, el socialismo y el sistema cubano, que desde el 59 viene creciendo, se viene fortaleciendo, y ellos intentan, porque es que les duele y molesta que están cercanos a un país tan pequeño, comparado en dimensión física con el de ellos, incluso económicamente hablando, y aplastados por su pie y por su fuerza, ha logrado sobrevivir a sus intenciones. Hoy que intentan destruir la paz en América Latina, que sea Cuba todavía bandera de soberanía, de democracia, de independencia, y que ninguna de sus intenciones se pueda manifestar, porque intentan siempre hacerlo con el pueblo, y es el propio pueblo el que lo impide. De algún modo, uno de los aspectos fundamentales que está defendiendo se adecuar de algún modo magna de la República de Cuba a los cambios económicos, políticos y sociales que se han desarrollado en la isla durante los últimos años. Entonces, esa constitución que el pueblo cubano va a tener la oportunidad de decir sí o no el próximo domingo, se parece a esos cambios que se han producido en Cuba en las últimas 2 décadas. Yo creo que no es que incluso no solo se parece, es que tiene que ver con esos cambios. O sea, en la Constitución vienen recogidas esas transformaciones, que es el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que también se discutió con toda la población. Lo recuerdo, era todavía más joven, no estaba aún en la universidad, pero desde la enseñanza precedente discutíamos los documentos, y se vienen haciendo transformaciones para perfeccionar la economía, para adecuarla a los intereses, sin duda, de un mejor país que beneficie al pueblo directamente, y ya era necesario que esos cambios que se venían pensando, que se venían haciendo, tuviesen traducción en la Carta Magna para poder incluso implementarlo. Y yo creo que hoy la Carta Magna los tiene. Los tiene en algunas maneras, de forma general, tocará, insisto, a las leyes posteriores que se deriven a esta Asamblea Nacional que está en la legislatura actual, y en la siguiente seguir manteniendo y, por supuesto, haciendo leyes, legislando a partir de eso. Pero el comandante decía algo importante en la Constitución del 76, que se puede hacer una Carta Magna buena, se puede tener leyes coherentes, pero que es en la realidad, en la aplicación de esas leyes, donde se manifiesta la intención. ¿Y está preparada la sociedad cubana para aplicar esa Carta Magna en caso de ser aprobada? Sin duda. Ha sido un proceso que no es rápido, o sea, un proceso bien pensado, un proceso organizado, donde la sociedad cubana se ha ido preparando de alguna manera. Hay aspectos, por supuesto, que tenemos que seguir como sociedad preparándonos, que tenemos que seguir perfeccionándonos. La dirección del país y del partido lo ha dicho muchas veces, una preparación constante, una información constante al pueblo para que forme parte activa de esas transformaciones que son necesarias, sin duda, para un mejor país. Gracias, Dani, por acompañarnos hoy en este análisis. Hemos conversado con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Tecnológica de Cuba, la llamada CUJAE, diputado a la Asamblea Nacional. Hizo parte de todo ese análisis inicial que llevó
para presentar el primer proyecto de reforma constitucional, como hemos dicho, una reforma total a la Constitución cubana que llevará el próximo domingo a las urnas a alrededor de 8 millones de cubanos, de cubanas que están habilitados para ejercer su derecho al voto y son quienes en definitiva van a decidir si se aprueba esta constitución que reforma totalmente, que deroga la constitución de 1976 en la isla. Gracias, Rolando, por todos estos detalles, por ese análisis. Nos encontramos mañana de nuevo en Es Noticia con Cuba Vota. Será hasta mañana entonces, Rolando. Muy buenas noches. Así nos vamos a una primera pausa. Antes de eso, hay información de manera permanente. Vamos presentando en nuestra multiplataforma relacionada con lo que veremos el próximo domingo y las elecciones. Este título, por ejemplo, lo plantea: ¿qué cambios y novedades trae la nueva Constitución de Cuba? Este domingo 24 de febrero el pueblo cubano decidirá mediante referendo si aprueba o no esta Constitución. El texto incluye 760 cambios a la actual Carta Magna, modificaciones que van desde adiciones de nuevas leyes como eliminación de artículos, frases y palabras. El proyecto constitucional fue sometido a consulta popular entre agosto y noviembre del año pasado. En esas instancias, a través de asambleas, el pueblo cubano discutió y debatió las necesidades que debería incorporar la nueva Constitución, dando fruto a miles de propuestas. Veremos cuál será la decisión el próximo domingo. Entre tanto, durante esta semana tendremos el análisis oportuno de cada una de las aristas de lo que significa este proceso histórico de reforma constitucional en esta nación caribeña. Así nos vamos a la primera entonces al volver en Noticia México. En el inicio de la era AMLO, Andrés Manuel López Obrador, disminuye la censura al periodismo crítico, pero se mantienen las amenazas y el asesinato contra los comunicadores. En los primeros meses de su gobierno han muerto 4 periodistas y en el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra superó los 50. Es una radiografía que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia México, un nuevo periodista fue asesinado en Hermosillo, capital del estado de Sonora. Otro crimen que se suma a los ya ocurridos en lo que va de este año. Una situación que parece escapar del cambio de gobierno y mantiene la alerta para los profesionales de la comunicación en esta nación. Vamos a revisar detalles a continuación. En lo que va de año 2019, son 3 los comunicadores que han perdido la vida en manos de la violencia. Reinaldo López, locutor deportivo de varias emisoras locales, fue hallado sin vida este sábado 16 de febrero en su automóvil, acompañado de un colega, ex trabajador de Televisa, Carlos Cota, quien resultó gravemente herido y aún se encuentra bajo cuidados intensivos. Familiares aún no prestan declaraciones. Jesús Ramos, también locutor, fue el segundo periodista asesinado del año. El presentador de un programa de radio matutino recibió el impacto de 8 balas mientras desayunaba en un hotel, según declaraciones de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Rafael Murúa Manríquez, primer periodista hallado sin vida el 20 de enero de este año en el estado de Baja California Sur. Su muerte, causada también por una ráfaga de disparos. Murúa era director y fundador de una radio comunitaria. Había denunciado amenazas durante los últimos 2 años, por lo que se encontraba bajo custodia del organismo gubernamental de protección para periodistas y activistas. Familiares y colegas declararon que las amenazas iniciaron luego de publicar una nota crítica contra el presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado. Mientras que cada fiscalía se ha encargado de transmitir los comunicados correspondientes a la apertura de las investigaciones de cada caso,
familiares continúan a la espera de alguna respuesta que dé con el esclarecimiento de los crímenes. Por su parte, colegas han asumido una situación de alerta frente a lo que se presenta como una posible limitación a la libertad de expresión de los comunicadores mexicanos. Registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que fueron más de 55 periodistas asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta los momentos, son hechos lamentables que no han desaparecido con el cambio de gobierno, ya que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 4 los periodistas asesinados desde el primer día de su mandato y que es producto de la violencia legada por organizaciones criminales que buscan silenciar las denuncias de los comunicadores sociales a costa de su vida. Son las amenazas y la muerte a nivel profesional una situación que tampoco se detiene allí, la censura y la autocensura. De esto conversamos con nuestra corresponsal en Ciudad de México, Aiza García. Hola Aiza, muy buenas noches. El panorama a propósito de una situación que incluso pasa a los estrados judiciales. Así es, Tatiana, hemos tenido el caso de la periodista Carmen Aristegui y este fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de ella, que es sin duda una victoria importante no solo para la comunicadora y su equipo, sino también para el gremio periodístico de México, un país donde ejercer el periodismo, como bien tú has dicho, se ha vuelto muy peligroso. Más cifras te doy del año 2000 a la fecha, se han documentado el asesinato de 122 periodistas en México y han continuado ocurriendo, como bien lo señalaba esta historia que nos presentas en Es Noticia. Ya llevamos 3 casos aquí en este año, de lo que va de año. Y bueno, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no solo hubo homicidio, hubo agresiones a la prensa que están documentados, ataques físicos, ataques contra el material de trabajo, también hubo amenazas contra los periodistas, hubo 376 casos de intimidación, 178 casos de privación de libertad, hubo casos de hostigamiento, de acoso, así que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy importante porque declaró ilegal e indebida la terminación del contrato por parte de MBS Radio en marzo de 2015 a la periodista Carmen Aristegui. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ella en exclusiva y esto fue lo que nos dijo. Te propongo ver la siguiente historia. Buenos días a México, buenos días a quienes... Hace apenas 4 meses, la periodista mexicana Carmen Aristegui volvió a la radio comercial después de un largo periodo de veto y censura por haber revelado la existencia de una millonaria propiedad ligada a la pareja presidencial. Lo que vino después, desde mi interpretación, fue una venganza, una sanción a los periodistas por haber hecho ese trabajo. Y el instrumento para ello pues fue el grupo radiofónico MBS, que nos llenó de juicios, que nos echó del aire, con situaciones muy vergonzosas, muy penosas, para decirlo en una frase, un golpe de censura. En exclusiva con Telesur, la periodista dijo que durante casi 4 años tuvo que librar muy fuertes batallas judiciales. Y nosotros decidimos pelear frente a un hecho arbitrario, injusto, ilegal. Y de ilegal catalogó la Suprema Corte de Justicia hace unos días el despido de Aristegui, que se tradujo en jugosas ganancias para el grupo radiofónico MBS por el orden de los $312 millones, según cálculos de expertos. Se diseccionan todos los beneficios económicos que obtuvo este grupo radiofónico y la suma que le da a Tejado Donde es de 6,000 millones de pesos. Destacados comunicadores cuestionaron el uso de recursos y bienes públicos en la administración de Peña Nieto para silenciar a una comunicadora que se volvió incómoda. Carmen pone por delante su ética, su papel de periodista, más que seguir siendo parte de una empresa, y eso le ha costado. Una periodista tan reconocida, tan querida, con tanta legitimidad, podía ser suspendida en su trabajo de un día para otro, pues ¿qué no le espera a un periodista de a pie? Otro caso de censura fue recientemente denunciado en público.
Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice: quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que pues yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le dijimos que no, que muchas gracias, y entonces se levantó y me dijo: a un presidente de la República nunca se le dice no. Por lo pronto, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cada mañana muy temprano dialoga con los medios en Palacio Nacional, ha prometido respetar la libertad de expresión en un país donde históricamente el dinero público se había usado para distorsionar decisiones editoriales y donde ejercer el periodismo se volvió muy peligroso. Efectivamente, Tatiana, como hemos visto, casos como el de Aristegui, bueno, fue el caso más sonado porque ella es una comunicadora que goza de mucha legitimidad, pero no es el único caso. Debo decirte que ella se enfrentó a varios juicios y durante estos 4 años, y hay uno que todavía continúa pendiente. Se espera una resolución de la Suprema Corte por otro juicio por daño moral que el dueño de MBS Radio, Joaquín Vargas, presentó contra la comunicadora por haber escrito el prólogo para el libro de la Casa Blanca de EPN. Tú te acordarás de este escándalo. Y bueno, el libro habla sobre, es una investigación periodística que habla de cómo la pareja presidencial se hizo de esta casa, que no estaba a nombre del presidente, sino de una inmobiliaria, cuyo dueño era justamente el principal contratista o el más favorecido por el gobierno de Peña Nieto, no solo siendo presidente, sino también cuando fue gobernador del Estado de México. Recordemos, y bueno, ante este escándalo, la entonces esposa del presidente, Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, es la actriz, dijo que esa casa la pagó ella con el dinero que le pagó Televisa por su trabajo como actriz de telenovelas. Pero bueno, nunca llegó la pareja presidencial a vivir en esa casa debido a ese escándalo que generó la investigación periodística. Ahora incluso se sabe que el matrimonio presidencial se disolvió y cada quien anda haciendo su vida en otro lado. Es tema de todos los días aquí en las redes sociales y en México. Y bueno, el escándalo sigue. Así que el miércoles, o sea, mañana conoceremos qué dictamina la Corte Suprema de Justicia sobre si fue legal o no que Carmen Aristegui, la periodista mexicana, escribiera el libro de el prólogo del libro de esta investigación sobre la casa de la pareja presidencial. El fallo debe conocerse este miércoles. Estaremos nosotros muy pendientes y estaremos también aquí, Tatiana, para informarlo. Muy, muy importante estar pendiente de ello porque evidentemente es un caso, como bien lo dices, Aiza, sale a luz pública, tiene toda esta notoriedad porque es una periodista reconocida, pero si revisamos el resto del país, evidentemente ejemplifica lo que pueda suceder con otros que deciden no ir a la justicia y se autocensuran, lo que resulta tan grave para el periodismo. Muchas gracias, Aiza, buenas noches. Buenas noches para ti también, Tatiana. Vamos a ir con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Leopoldo Maldonado. Él es abogado, es especialista en derechos humanos. También con nosotros desde Ciudad de México. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias a ti. ¿Qué ha cambiado en términos del ejercicio periodístico? Te lo pregunto en general en el país, del gobierno de Enrique Peña Nieto al gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, desde artículo 19 hemos visto con preocupación ciertos resabios del antiguo gobierno que no se han logrado remover en estos casi 3 meses de gobierno, ¿no? Uno de ellos es la discrecionalidad en la asignación del dinero público, en la publicidad oficial, como seguramente saben y se ha hecho mucha difusión y se ha hecho muy conocido por parte de México, es que los medios de comunicación mexicanos, los medios privados, entre comillas, pues viven en buena medida de la publicidad oficial. Y esa publicidad oficial ha sido utilizada históricamente en México durante décadas para condicionar las líneas editoriales y que no se hable mal de los gobiernos, o mejor dicho, que se hable bien de los gobiernos en turno. Ahí falta claridad. Falta criterios objetivos para asignar el dinero y un buen primer paso que ya dio este gobierno es que se redujo a la mitad del presupuesto de publicidad oficial. Ya veremos si no se repite la trampa que ejerció el gobierno de Peña Nieto al asignar
una cierta cantidad, pero sobre ejercerla y al final aplicar el doble o el triple de recursos de publicidad oficial a lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Eso por un lado. En términos de violencia contra la prensa sigue siendo una asignatura pendiente. Hasta el día de hoy no tenemos un plan o una política integral de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué estas dos poblaciones? Porque como ya se comentaba en la nota previa, hay un mecanismo gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que ha sido completamente ineficiente, creado en 2012, que únicamente fue una simulación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que ahora tiene que darle vida el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene que haber voluntad política para que funcione y se proteja efectivamente a estos grupos de población. Pero más allá de eso, una asignatura urgente, no solo en términos de la violencia contra la prensa, sino la violencia que impera en México, es el abatimiento de la impunidad. El índice de impunidad generalizado, es decir, por cualquier delito, en México alcanza el 98%. Bueno, pues en crímenes contra la prensa, el 99.2% de los casos no se resuelven, es decir, es todavía peor a la de por sí alarmante cifra de impunidad que padece este país. Entonces, eso tampoco es claridad si en la nueva administración habrá esa priorización y ese direccionamiento hacia políticas públicas integrales que garanticen protección y justicia para las víctimas. Y un asunto muy particular que hemos visto es que desde las conferencias llamadas aquí en México mañaneras, se ha convertido también en un espacio de estigma a ciertos medios de comunicación que son críticos. Es decir, si hay flujo de información, si hay crítica, pero cuando no le gusta al presidente, inmediatamente se cae en descalificaciones y en adjetivos contra esos medios. Ahí está este panorama tan complejo que nos entregas, Leopoldo. Me queda algo por preguntarte. A nivel de las estructuras en los estados, no solamente me refiero como estructura central de gobierno, sino en los estados, algo también pudo haber cambiado o se mantienen intactas para tratar de entender por qué no se ha avanzado como se esperaba, sobre todo por parte de la prensa nacional. Mira, los estados de la República Mexicana hay una completa indiferencia a la situación de la prensa. Es más, yo te podría decir que se ha servido de la zozobra, del amedrentamiento contra la prensa y le ha sido funcional a los gobiernos locales. De hecho, en el artículo 19 tenemos registrado que alrededor del 50% de las agresiones contra la prensa son cometidas por funcionarios públicos del nivel estatal y municipal. Los estados no están haciendo nada. Le han dejado todo cómodamente a la federación y cuando la federación, a través de este mecanismo especial de protección a periodistas, trata de articular, trata de coordinar, no responde. Evidentemente hay una gran responsabilidad en eso. Y si hay discrecionalidad en la asignación de dinero público para publicidad oficial a los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel local es todavía peor la discrecionalidad, es todavía peor la censura. Entonces, evidentemente los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad, no solo por acción, sino por omisión, pero además no están participando desde hace 6 años en esta intención que de diferentes grupos hemos tenido de fortalecer una política integral y de generar coordinación entre federación y estados y municipios. Gracias, Leopoldo, por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Gracias a usted por ayudarnos a entender este momento desde esa perspectiva de la situación periodística que vive el país. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, este martes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reiteró su obediencia, su subordinación y lealtad al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En un claro mensaje al gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, dijeron que ni las amenazas ni el chantaje fragmentarán la dignidad, la fortaleza y la moral
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos información al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, la Fuerza Armada Nacional ratificó este martes su obediencia, subordinación y lealtad total al gobierno del presidente Nicolás Maduro en una contundente respuesta a lo que consideran amenazas y chantajes insolentes por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos. Detalles a continuación. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó que el mismo gobierno que respalda un golpe de Estado en Venezuela pretenda impartir órdenes al cuerpo castrense bolivariano. Para el ministro, las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump dejan en evidencia la peligrosa actitud de quien dirige una potencia militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera, ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo. Las amenazas, el chantaje y la coerción no fragmentarán nuestra unidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor. Somos los dignos herederos de Bolívar, de Zamora y de Chávez. Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que se reunió con representantes de la FAN y organismos de seguridad de la región capital para evaluar estrategias para la inteligencia, el patrullaje y la reacción inmediata ante cualquier amenaza que altere el orden interno y la paz de la República. En tanto, el presidente Nicolás Maduro indicó este lunes a la Fuerza Armada responder con moral y dignidad a las agresiones de Washington. La decisión obedece a las declaraciones la víspera del presidente Trump, en las que reiteró sus amenazas a los componentes de la FAN y una vez más aseveró que todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela. Creemos que las fuerzas militares venezolanas tienen un rol vital en este proceso. Si eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro pacífico para toda la gente de Venezuela, o pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, encontrarán ningún lugar de refugio, ninguna salida fácil y ningún lugar a donde ir, y perderán todo. El discurso de Trump es parte de un formato de intimidación contra el gobierno venezolano. Las mismas declaraciones las hizo el pasado 6 de febrero durante el discurso del Estado de la Unión y el 13 de febrero tras el encuentro con el presidente colombiano Iván Duque. Washington insiste en su guión injerencista por todas las vías y en mantener su desgastada retórica imperial y unipolar. Y ante esta insistencia hay de nuevo respuesta por parte del gobierno del presidente Maduro. Se da esta noche, de esto le preguntamos a nuestro corresponsal desde la sala de redacción de Telesur, Luis Tavera. Hola Luis, buenas noches, adelante. Hola Tatiana, un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantiene esta postura de denuncia de golpe de Estado en desarrollo acá en esta nación suramericana. Hoy aprovechaba el escenario de la graduación de esta sexta cohorte de estudiantes en el programa de formación de grado de medicina desde las posiciones y le explicaba a detalle cuáles han sido los métodos que ha aplicado la administración de Washington en contra del modelo socialista que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Entre ellos, calificaba como injerencista el discurso que protagonizara ayer Donald Trump, desde donde aprovechaba de ataques, como lo calificó la Fuerza
desconocimiento. Solicitaba Donald Trump a las fuerzas militares un desconocimiento a la Constitución de Venezuela y también a la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro, por su parte, se mantiene firme ante esta denuncia y dice que Venezuela no va a ceder ante estas intenciones golpistas y que esta lucha que mantiene el gobierno de Venezuela no solamente se enfoca en defender la soberanía venezolana, sino también es una lucha para poder establecer la autodeterminación de todos los pueblos. Vamos a escuchar cómo lo decía. No solo luchamos por el juramento hecho ante el comandante Chávez de defender a nuestro pueblo y a nuestra patria. No solamente luchamos venezolanos, venezolanas, compañeros africanos, latinoamericanos, hermanos árabes, caribeños. Estamos luchando por el destino de la humanidad. En Venezuela se está decidiendo el destino del derecho a la paz de los pueblos del mundo y nosotros vamos a triunfar y nosotros vamos a defender ese destino maravilloso. No podrán con nosotros, no podrán. Tatiana, el presidente además se recordaba y también resaltaba que él fue presidente encargado de Venezuela, pero dentro de un marco legal, dentro de la Constitución. Y la primera acción que hizo él enmarcada en la Constitución de Venezuela fue llamar a unas elecciones desde donde él obtuvo la victoria. Esto lo traía en el contexto de esta autoproclamación por parte del diputado Juan Guaidó, quien encabeza una Asamblea Nacional en desacato, como muy bien lo denunció el Tribunal Supremo de Justicia de este país. Y es por eso que decía que no se debe caer en esta clase de provocaciones políticas y mucho menos apoyar estos delitos constitucionales de los cuales han sido aplaudidos por gobiernos de países vecinos, como es el caso de Colombia. Pero además hay más noticias positivas porque justamente en este contexto el presidente recordaba que Venezuela sigue siendo un país bandera en materia de inclusión y también en solidaridad de todos los pueblos. Es importante decir, Tatiana, a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur, que en esta graduación que encabezaba Nicolás Maduro habían 128 médicos, pero todos eran extranjeros, de los cuales 37, por ejemplo, eran de Ecuador, 15 eran de El Salvador, 3 eran de Paraguay, 6 de México. En fin, el presidente dice que esta iniciativa educacional que encabeza Venezuela tiene una meta de seguir incluyendo a más personas, a más estudiantes que vengan a estudiar acá en Venezuela, justamente esta área de la medicina, en compañía de Cuba, quienes han sido los países que han impulsado lo que es estos tratados binacionales, estas relaciones bilaterales que han sido en pro de la inclusión y de todo este desarrollo social que Venezuela se caracteriza. Y es justamente eso lo que denuncia el gobierno de Venezuela, que es lo que quiere atacar la administración de Donald Trump. Esta inclusión social, estos logros en materia de salud pública, de educación gratuita. Hacia un balance de lo que ha sido la jornada de recolección de firmas que se realiza en todas las plazas Bolívar del país, como muestra de que son más los venezolanos que quieren vivir en paz y que son más los venezolanos que rechazan una intervención militar, Tatiana. Para el día de mañana se esperan más movilizaciones por parte de las fuerzas políticas de Venezuela. Por un lado, las fuerzas revolucionarias del chavismo, los seguidores del chavismo van a estarse concentrando con el sector de transporte y en paralelo también la oposición, los seguidores de la oposición harán lo mismo en materia de manifestaciones. Esto enmarcado en lo que ha sido noticia durante todos estos días, estas movilizaciones por parte de los que siguen al chavismo y por parte de los que siguen a la oposición, siempre y cuando se mantengan en un civismo y en el marco de una libertad de expresión que los venezolanos han disfrutado durante estos últimos 20 años. El presidente ha recalcado muy bien esto, Tatiana, que todos los venezolanos pueden enmarcarse en la Constitución de Venezuela, pueden expresarse libremente siempre y cuando lo hagan en este clima de paz que los venezolanos quieren defender. Que se movilicen todos con respeto, de manera pacífica, con paz, como anhelan millones y millones de venezolanos. Gracias, Luis. Gracias por esos detalles. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se dio en Argentina, en esta nación del sur del continente. Con eso los dejamos. Hasta mañana.